Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano. Hoy, en el Día de los Periodistas, recibimos a la cátedra jurídica el doctor Marino Ercebí. Doctor, Buenas ¿cómo noches. se siente? Bien, aquí. Que Miguel viene esta semana ya. Muchas felicidades, tanto a ti como a Miguel y sobre todo a don Bonaparte Gotró Piñeiro. Sí, felicidades a que se ganó. Don Cabito. Hace tiempo debió habérselo ganado el Premio Nacional del Periodista. Es correcto. Hay que quitarse el sombrero donde frente a Cabito Gotró y una gran cantidad de periodistas realmente, que usted puede estar de acuerdo o no, que puede sentir cuando ellos enfocan tal o cual tema, pero han sido periodistas de ejercicio de largos años y su modo de ejercicio ético también le ha ganado el respeto de todos los dominicanos. Así que vamos a extenderle ese fuerte abrazo a Cabito Gotró. Es correcto. ¿Y qué tenemos hoy? Cuénteme cómo... Vamos a un tema que está manoseado, pero que no sé, que genera mucha controversia, pues después nos metamos en los temas profundos, en los FM, en lo que sé yo quién, que metieron a todo el mundo al medio, que sé yo qué cosa. ¿Qué a usted le parece, en términos legal, la resolución del Tribunal de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, que quiere regularizar el estatus de las señoras que trabajan o dan servicio en las casas privadas? Fíjate, yo estuve averiguando, investigando, porque tú me habías dicho algo sobre este tema la semana pasada, y encontré entre mis apuntes que había una resolución de la Organización Internacional del Trabajo que fue sometida al Congreso de la Nación. Previo hubo una consulta en la Suprema Corte de Justicia donde le dieron aquiescencia a la misma. Y entonces pasó al Congreso. El Congreso aprobó esa resolución de la Organización Internacional del Trabajo relativa a las trabajadoras domésticas. Y ahora el Ministerio de Trabajo ha emitido una resolución que él ha puesto a disposición del Comité de Salario para discutirla con los sectores que verdaderamente inciden en ella. Creo que ahora aparecerá alguna asociación de muchachas que trabajan. Una vocera de ellos. Una vocera. ¿Sabe cómo de una vez aquí aparece un ingenio de gente? De repente Pepe Abreu asume esa vocería. Porque tiene una federación, y pudiera ser un interlocutor válido en el Comité de Salario. Y sobre todo hay una parte que es importante, que es el seguro social de las muchachas que trabajan en las casas privadas. Evidentemente que eso podría resolver un gran tema para los dueños de casa, que por lo regular, cuando una persona trabaja en una casa privada, pues le asisten y le llevan al médico y le consiguen la medicina, etcétera, etcétera. Y si hay un seguro social, un seguro de SENASA, si lo hay para los extranjeros, ¿por qué no puede haberlo para las muchachas que trabajan en las casas de familia? ¿Por qué? Pero que eso entonces habría que notificar. Lo que pasa es que parece que la resolución no es muy clara. Habría que notificarla a la Seguridad Social. No, lo que pasa es que eso no es todavía una resolución vigente. Está en estudio en el Comité de Salario y en los organismos que tienen que manejar con disposición y bajo ciertos acuerdos, donde el ministro de Trabajo es, diríamos, el equilibrio entre el sector empleador y los trabajadores. Porque lo que pasa es que es muy suelta el tema. Por ejemplo, en la ley de trabajo existe una tarifa para las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas, la empresa de zona franca, la empresa del sector turístico. Correcto. Entonces, no es lo mismo que una señora trabaje con los pelleranos, que trabaje con un maestro, que los dos esposos son maestros, sí, de escuela, y tienen que salirle para a una enfermera, que tiene que o un periodista que no gana nada, que bulto, ya yo le puse el número ahí. Claro. El salario promedio de los periodistas de la República Dominicana son $2,072 al mes. Ese es el salario real. Ajá. Un 53% menos
que los 1.080 que ganan los periodistas de América Latina. Ok, esa era una cuña ahí. Eso está bien. Entonces, es bueno saberlo. Entonces, ¿usted entiende? Cuando uno ve todas esas cosas sueltas, porque entonces, ¿bajo qué condición me va a poner a mí? Bueno, los guachimanes, los guardianes privados, nosotros decimos guachimanes. El salario mínimo, ¿cuánto es de ellos? 7,000 pesos. Entonces le van a poner a una doméstica, cuando viene a ver usted clase media, usted le paga 15 y si le pone el salario mínimo son 7 nada más. Es correcto. Pero eso va a tener que llevarse a la mesa del comité de salario y también ahí va a tener que intervenir el Consejo de la Seguridad Social para el tema del seguro de estas jóvenes. Y sería interesante porque ojalá que el seguro alcance a esas muchachas, porque eso le resuelve también un problema a los dueños de casa. Claro. Pero por otra parte tendría que cotizar. Habría que declarar en la TCS, ¿sí? En la TCS y habría que pagar. Pero eso también regulariza, porque yo estuve mirando en los periódicos, hay más de 100,000 empleadas privadas en el área del servicio. Lo que pasa es que entre nosotros, el empleado de servicio, más que un empleado, es un familiar. Y aún no fuere familiar legítimo de sangre, se convierte en un familiar. Y muchas veces lo que hemos visto como tradición es que las hijas de esas personas que trabajan en la casa se convierten en hermanas nuestras y crecen con nuestros mismos derechos y deberes dentro de la casa. Bueno, yo le voy a hacer una anécdota para entrar al tema de los FM. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, en Monte Plata, hablando de 60 y algo, sí, había una muchacha que le decían María, que iba y le ayudaba en la limpieza, en el servicio. La muchacha le dijo a mami, si sale varón yo me quedo con usted. Para su desgracia salí yo y duró conmigo hasta la hora de su muerte. ¿Familiar? Dice mi mamá, incluso era mulata, y yo le decía, mi mamá prieta, ¿no? ¿Y quién te dice que esa no era tu familia? Así mismo es. ¿A quién tú, al contrario, le repudias al que quiera faltarle respeto? Sí, así Entonces, es. Esa fue la educación que nosotros hemos tenido. Muchísimas sobrinas en casa de mis abuelos, y yo las vi crecer. Mire, vi que mandaron para la cárcel a todos los FM. Bueno, le pusieron 3 y 6 meses. Sí, entonces, ¿cómo es esto? Ahí caemos. Lo mismo que hemos dicho, que la política es aprésalo y después investigamos. El tema de la investigación se ha vuelto muy difícil en nuestro medio, porque parecería que hemos vuelto a que para asegurar una investigación la persona tiene que estar presa. Y es todo lo contrario al discurso de las garantías constitucionales y es todo lo contrario a lo que dice nuestra Constitución y al propio Estatuto de Libertad del artículo 15 de nuestro Código de Procedimiento Penal. La verdad es que nosotros, desde este programa, hemos creado el sentimiento de expresarle a la ciudadanía que con un 70% de presos preventivos el sistema penal se ha vuelto un disparate. Es crítico, totalmente adversarial y que además traduce de que los investigadores, para poder asegurar la presa, para poder asegurar el expediente, tienen que tener preso a la gente. Y es contrario a nuestra Constitución, que dice que el principio de la investigación es usted en libertad y excepcionalmente usted debe estar preso. Entonces, eso se ha convertido en una costumbre que es propia de regímenes dictatoriales, autoritarios, y eso no puede seguir. No puede seguir porque hoy son esas personas, pero ¿cuántas de esas personas quizás no son responsables? Yo veo en los periódicos y vi una nota que hasta me llamó la atención y me creó un poco de repudio. Hacen preso a un muchacho. Entonces, dicen en la nota del periódico, hijo de fulana de tal que tiene tal cargo en la justicia.
Pero esa señora no está bajo la condición de bajo la delito. condición de investigación. Porque aquí no han puesto nunca a fulano de tal, hijo del empresario fulano, dueño de tal negocio. Pero a una juez, a un fiscal, a un funcionario público, inmediatamente le echan al ruedo a sus hijos. Ayer yo vi una nota de la Procuraduría también, pero no recuerdo, que una gente acusada, yo no sé si fue en FM, porque no le tanto caso de eso, que daban la dirección de uno de los encartados. El allanamiento en el apartamento tal, número tal, de que si yo, que está, octavo piso, me acuerdo del piso, piso 8. Eso es muy peligroso. Pero, pero yo lo que digo, pero cuando pasa caso con gente que se conoce, no. La agarraron volado con kilo en un negocio en la zona colonial. Correctamente. Pero no dicen. No, y otro error que están cometiendo, que se había perdido y ha vuelto de nuevo en forma recurrente. Cogieron, incautaron 100 kilos, 1000 kilos, y el valor es tanto. Eso incentiva el crimen. Yo no sé por qué que los medios de comunicación no controlan ese tipo de información. Pero además, los directores de prensa y los jefes de redacción deben controlar también esas insinuaciones que realmente carecen de sentido, pero además tienen como una insinuación. Mire, doctor, frente al crimen. Yo quiero hacer una pregunta antes de la de verdad. El Ministerio Público son como los gobernadores, es decir, el presidente dice, vamos a poner gobernadores. El de Santiago no tiene que ver nada con el de Monteplata. No. Ok. El Ministerio Público, ¿es la misma política contra el crimen y la persecución o son cementados? En La Vega se aplica una regla, aquí en Santo Domingo otra, en Monteplata otra. Mira, yo te voy a hacer, para no decirte de esos pueblos, te voy a decir, por ejemplo, cuando tú vas a Samaná, te aplican el código de la bahía. Cuando tú vas a la frontera, te aplican, por ejemplo, en Montecristi, el código fronterizo. Cuando tú vas a Higüey, te aplican el código de la Virgen de la Altagracia. Cuando te vas a otros lugares así, hay muchas particularidades. Pero ¿por qué la gente dice eso? Entonces, por la arbitrariedad que se comete en contra de la ley. Pero sé que yo voy. Y la interpretación personal de esos funcionarios. Le voy a poner esa suave para ponerla difícil. A ver. El caso FM tiene más o menos tiempo que el caso por lavado y narcotráfico donde está envuelta una diputada de La Vega y el caso de su esposo que también están, pero se le dio tan bajo libertad condicional. ¿Cuál tiene más tiempo? No el primero, el primero, de La Vega. Exacto. ¿Y por qué para uno hay medidas de coerción tan rápido? Por eso le pregunté que si había diferencia, porque como yo no soy abogado, y para eso no. Porque en el primero, siendo un diputado, teniendo él un domicilio conocido, su residencia, y haber ofertado una garantía, se cumplió el debido proceso. Pero el general Cáceres, sí, eso no es defensa. El general Cáceres tiene casa, tiene familia, tiene hijos, tiene cosas, tiene el rango de mayor general todavía. Bueno, tú sabes que yo he dicho aquí en forma muy clara y precisa y sin vinculación con el caso, que yo pienso que ninguno de esos militares debe estar preso preventivamente porque todos tienen un campamento ya que están dentro de las Fuerzas Armadas, y segundo, porque su apresamiento no tiene ninguna razón de ser una prisión preventiva, ya que todos ofrecen la garantía de la patria. Son militares de las instituciones y a su vez tienen su domicilio, sobre todo en el recinto militar, ya que todavía pertenecen a las Fuerzas Armadas, y por órdenes esas personas tienen que presentarse cuantas veces fueran requeridos, no solamente para la justicia, sino cualquier oficial que los llame. Entonces, el juez de revisión de la pena, ¿sé qué se llama? No, de revisión de la medida de medida de coerción, sí. De Barahona sí actuó correctamente cuando decidió que todos los policías involucrados en el robo de más de 200 kilos
se le dictó primera medida de coerción, debían irse a su casa y que eso no tenían derecho a fuga. Es decir, un sargento tiene menos posibilidad de fugarse que un general y un coronel. Bueno, escúcheme que vine así medio... Lo que pasa es que yo creo que como en Barahona son cuatriboleados y minosos, el juez entendió que ahí había un delito de multitudes. Ya. Y en este caso la policía se convirtió en una multitud en procura de esa droga y no se sabe en dónde manos están esas drogas y a quién, en manos de quién quedaron. Pero para eso está el Ministerio Público, para indagar frente a cada uno de esas personas involucradas. Si el caso de cualquier expediente, le echaron 18 meses. Después que se investigue, el juez dice, no, pero Marino no tenía que ver nada con eso. ¿Qué pasa con esos 18? Como dice Rondón, en la cotilla. Bueno, el artículo en el Código de Procedimiento Penal existe una sanción para esas, diríamos, arbitrariedades del Ministerio Público y pone en juego al Ministerio Público para que compense el daño que le ha ocurrido. Pero por lo regular la gente no quiere volver a pelear en la justicia porque tiene miedo, cae preso otra vez y ya con la experiencia que tuvo, pasan ese tiempo preso y le dan gracias a Dios porque salieron. La gente comienza a celebrar 2 años presos. Sí, le dan gracias a Dios porque salieron debajo de esa patana, que es la justicia. Una justicia que te considera primero culpable y después te dice, me equivoqué. ¿Y qué podría hacerse? Por ejemplo, hay gente que se ha demandado, ¿cómo se resalce eso? De que mira, ponme los periódicos todos los días en primera página de que si yo quede. No, pero imagínate, lo que se lee hoy, dentro de 2 años no se lee. Y él estaba suelto, mucha gente piensa. ¿Cómo? Que lo soltaron, pero yo pensé que lo habían condenado. Y así es que está pasando en la justicia. Por eso yo pienso que hay que revisar lo que establece el Código de Procedimiento Penal de 2 años para la investigación y hay que reducir ese tiempo. Y segundo, hay que quitar el impedimento de recurso habeas corpus que establece el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. Es la única forma de limitar al Ministerio Público en sus investigaciones y ponerlo a descubierto de que no tiene en algunos momentos los indicios graves, serios y concordantes que hacen presumir la culpabilidad. Y hay otro aspecto más importante. La gente se está cansando de los juicios. ¿Por qué? Porque hacen un primer juicio de la prueba, para luego entonces hacer el juicio final de fondo. Yo creo que la instrumentalización de los juicios en materia de análisis de la prueba y hacer la calificación jurídica conforme a los artículos 19 y 95 del Código de Procedimiento Penal, se ha convertido en un doble juicio penal. Y yo creo y estoy convencido desde siempre en mi ejercicio que hay que eliminar el doble juicio en materia penal, que este código lo amplió, porque anteriormente no existía para los asuntos de simple policía y delitos correccionales. Pero este código todo lo criminalizó. Y es uno de los graves errores y fue una de las grandes retrancas y el gran retroceso de este Código de Procedimiento Penal que no ha servido para nada, solo para tener una puerta giratoria para los que siempre tienen acceso a la política, a los grupos fácticos y han convertido la prisión como regla y han puesto como excepción la libertad. Doctor, gracias y gracias a ustedes por acompañarnos como siempre en Primer Plano. Hasta una próxima entrega.